Son 10 años. La edad de mi hija, de mi primera hija, de la Macarena, que nació en el hospital, Roy H. Glover, que ya no se ve nada, que me da mucha pena. En serio. Me da mucha pena igual que las cosas estas, después si tú ya te das cuenta, está entre comillas como un pueblo ya casi fantasma. Sí. Poquísima la gente que queda, por lo menos acá en esta población. Quedarán más allá de 5 familias, más no quedan. El significado de la palabra Chuquicamata es incierto. Algunos dicen que su nombre proviene de los primeros habitantes quienes comenzaron a extraer el cobre, los chucos. Unos más escépticos dicen que los chucos nunca existieron. Otros, que Chuquicamata en quechua significa punta de lanza. Sea cual sea su significado, para mí, como chuquicamatina, es la tierra de mis orígenes, un lugar de recuerdos y donde todos teníamos algo en común. Muchos recuerdos, una vida sana, donde no había droga, donde no se conocía la maldad como hoy en día, las peleas, no sabía nada. Usted andaba toda la noche en Chuquicamata en la calle y nunca pasaba nada. Era muy familiar la vida. Era muy familiar la vida. Se juntaban entre los vecinos y jugaban en la calle. Tengo muy buenos recuerdos de nuestra infancia. Todos nos conocíamos. ¿Sí? Todos. Y los niños de la corrida, todos nos juntábamos. Mi padre llegó el año 47 a Chuquicamata y ahí nos quedamos nosotros. Mi abuelo llegó el año 15, ¿verdad? Sí, yo creo que era llegó a Puente de Rieles, que era donde está el kilómetro 6. Esa era Puente de Rieles. Mis padres se casaron aquí en Calama por los años de 1915. Y mi padre, que fue mecánico, trazador, los que dibujan y transmiten a las piezas en las maestranzas, para que las piezas después pasen a los tornos, a las máquinas, a los cepillos, porque en esa época la empresa todo lo fabricaba en Chuquicamata. La vida era muy distinta a la de las grandes ciudades, de otras ciudades. ¿Por qué? Porque desde que se creó la empresa, creó la población, la construyó, hizo poblados que se denominaron campamentos. Cada uno era un grupo de pabellones con 10 casas. El campamento nuevo era el grande que se hizo, por decir, a 3 kilómetros desde estos campamentos que eran los primeros donde yo viví y nací. Ahora, como eran barrios chicos, era muy familiar el encuentro con toda la gente. Una vida, como quien dice, muy humilde, pero era una vida feliz.
El 18 de mayo de 1915, el presidente de la República, Ramón Barros Luco, da inicio desde el Palacio de Gobierno en Santiago a las instalaciones mineras de la sociedad norteamericana Chile Exploration Company, ubicadas en el desierto de Atacama, el más árido del mundo. En sus inicios, la administración se encarga de construir 2 campamentos para el servicio de sus empleados, ambos distantes 3 kilómetros entre sí, uno para los ejecutivos y profesionales norteamericanos y otro para los empleados y obreros con sus familias, provenientes de todas partes del norte chileno, en medio de la crisis del salitre y la Primera Guerra Mundial. Durante muchos años, la comodidad en que viven los extranjeros, en su ciudadela organizada de forma piramidal, constituye una réplica exacta del estilo de vida norteamericano. El exclusivo colegio y club social contrasta con la precariedad en la que viven los obreros. Mi abuelo es de Cantón Talón de las Chinas. Y en el año 1925 aproximado, él se vino a Chile. Llegó primero a Iquique y luego en Buenaventura, por ahí conoció a mi abuela. Y bueno, ellos se unieron y luego en Antofagasta empezaron a formar una familia. Pero cuando llegaron a Chuquicamata, él se hizo cargo del matadero, se le llamaba el camal. Ahí llegaban los animales por tierra de Argentina. Ya mi padre empezó a trabajar con él muy pequeño, muy joven, no pequeño, pero muy joven, y empezaron entonces a hacer instalaciones en el centro de Chuquicamata. Y ahí él tenía una carnicería que se llamaba Carnicería La Modelo. Después que falleció mi abuelito, mi padre se hizo cargo del camal. Y bueno, las cosas estuvieron súper bien hasta que él también falleció. Y ambos fallecieron muy jóvenes. Mi padre falleció a la edad de 33 años. Y ahí tuvimos que irnos a vivir al centro del comercio, digamos, donde estaba la carnicería Modelo. ¿Sabes que en Chuquicamata había de todo? No había ninguna necesidad de ir a otro lugar. Y además teníamos el centro, el comercio, la feria, colegios. Ya saliendo de la media ya había que irse a la universidad y ahí justamente era que los jóvenes salían. ¿Vivieron en Chuquicamata hasta hace muy poco? Hasta hace poco. Hasta hace 3 años, 4 años llevamos acá, o 3 años. 4 años. Sí. Nos tuvimos que ¿Hasta que nos echaron? De Chuqui. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta cita con los recuerdos acá en su radio Carillón y de inmediato complaciendo a quienes nos han llamado desde la mina para escuchar a esa agrupación musical afamada de los años 60 en Chuquicamata, Calama y también en nuestros países hermanos. Me refiero a los Cooperson, que ya nos hacen escuchar este tema. Mi padre tenía afición por la música, él tocaba la batería. Y cuando llegó a Chuquicamata se juntaba con sus amigos,
tenían un conjuntito así entre los compañeros de trabajo. Así que hice una batería artesa. Y ahí empecé yo a entusiasmar y a aprender. Después, en el año 1962, era muy común que los que tenían condiciones y afición musical salían a la esquina a practicar con una guitarra, un acordeón, con las rítmicas o maracas de aquel tiempo, en fin, hacer música. Y eso me fue como perfeccionando, llamando la atención, hasta que conformamos en nuestro barrio esa agrupación musical que se llamó Los Coopers. Fácilmente nos podríamos haber llamado Los Hijos del Cobre, pero como estaba la moda del inglés, nos llamamos The Copper Sons. Pero la gente finalmente nos puso la chapa de Coopers. Y así nos conocieron, así grabamos y así compartimos la vida social en Chuquicamata y Calama. Fueron 14 años que duró la agrupación musical Los Coopers. Después, por cosas que siempre ocurren ya cuando la gente se comienza a saturar de la monotonía, empezamos a disolvernos, hasta que ya quedó prácticamente en nada la agrupación. A lo mejor uno de los ganchos que tuve para poder ingresar a la Chile Production Company de aquel tiempo fue precisamente la música, porque nosotros como agrupación teníamos la oportunidad de actuar en el Social Club y en el Chile Club, que eran los lugares de elite para los jefes de aquel tiempo. Entonces, por la relación que existía, digamos, se dieron la facilidad de poder ingresar a la división, y ahí me desempeñé durante 29 años. Trabajé 29 años en lo que es ahora Codelco Norte. A principios de los años 50, la nueva administración en manos de la Anaconda Copper Mining mejora la calidad de vida de sus trabajadores, permitiéndoles acceder a nuevas poblaciones con servicios básicos en sus viviendas, además de colegios y lugares de esparcimiento, como teatro, cine, estadio y club social. El Oasis, semanario impreso propiedad de la empresa, ha sido hasta la actualidad el medio de comunicación más importante del campamento. En sus páginas se describen las principales actividades sociales que acontecieron en el mineral. Dos fechas del año eran sumamente esperadas por la comunidad, el 21 de mayo y el 18 de septiembre. La plaza como centro social se repletaba de chuquicamatinos que asistían a los desfiles, donde algún pariente marchaba ante las autoridades, luciendo las últimas prendas o la tenida del año. De esta pujante época se recuerda entre sus habitantes el mítico Estadio Anaconda, lugar de encuentro para la práctica del deporte. Bueno, el Chucky toda la vida fue deportiva porque toda la gente que venía de afuera y quería entrar a Chuquicamata entraba por el deporte. El fútbol, el voleibol, el básquetbol, el boxeo. Entonces se seleccionaba a la gente y ahí se metía uno a una institución y entraba ligerito a sacar a Chucky, pero si iban a entrar si no jugaba ni con tierra no entraba. ¿Ah? Pues tiene un diploma de la Federación Nacional Chilena de Boxeo. Yo soy jurado profesional de boxeo. Yo empecé en Chucky, en el club Chucky, y me gustó el boxeo. Me fui haciendo me saco el boxeo. Empecé ya a mirarlo en otra forma, no como ir a vender, a trabajar. Yo iba con intención de aprender, a la cual aprendí bastante de boxeo. El boxeo era el deporte que más brillaba en Chuquicamata. Ya se hacían peleas todos los días domingos.
El Club Chucky estaba lleno, no cabía nadie. Se repletaban las peleas. Quedaba gente para las asociaciones, salían nuevos púgiles, salía nueva gente nueva y se iba renovando. Pero el Club Chucky siempre tuvo buenas glorias, tuvo buenos boxeadores, Raúl Cerda, campeón sudamericano, ¿cuánto se llama este niño? Eduardo Aracena, sudamericano. Chucky Camata fue una cuna de muy buenos boxeadores. Bueno, el boxeo decayó cuando ya empezaron con el asunto que querían prohibir el boxeo porque era un deporte muy rudo, igual que el rodeo. Y de ahí ya empezó a decaer el boxeo, aquí en Chucky también ya la gente empezó a irse abajo el boxeo. Y esa es la tarea mía que yo tengo, que quiero volver a formar esa gloria de tener un estadio lleno, donde se vea boxeo, pero de lo bueno que se veía en Chucky. Bien, pues ha terminado la jornada ya de recuerdos. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Les agradecemos la sintonía y les invitamos para que continúe con su radio Carillón, la voz de los trabajadores, la voz del sindicato número 1. Que Dios les acompañe. Chao, muchas gracias. Oye, ¿te va a llegar, ah? ¿Es usted? ¿Quién cree? Se nota que soy yo, ¿no? Estas son las bolitas de barro. Ahí tenemos la cocina de fierro. Con las ollas, la tetera, la yareta. Es el combustible que se usaba para calentar las cocinas. Estas son las que le dejaban en las casas al gringo la leche. En la puerta se la dejaban a ellos. Eso también se usaba en Chucky. Muchos de esos sopletes se usan en Chucky Camata. Casi toda la mayoría, porque antiguamente eran así, puro soplete no. Este es el lonchero que usaban los mineros, ¿eh? Con esto le ponía el candadito ahí y íbamos trabajando. Y chao, vieja, listo. Y aquí llevan su respectiva colación. Mira, dice, plano terminal de Chuquicamata, delegación fiscal de Salicera, octubre de 1900. ¿Es el plano del campamento? No sé cómo será, yo anoche lo estuve mirando, pero no me cuadra con lo que dice, acá. Harán como unos 20 años. Como 20 años que estoy juntando cosas. Y se va juntando y ustedes se dan cuenta que una cosita, que otra cosita. Las bebidas, imagínate las bebidas llenas, antiguas. Si me hubiera gustado tener bien, pero no tengo espacio, no tengo cómo hacerlo. Porque si imagínate si ha estado todo bonito, así como están los candados, sería pero impresionante de entrar acá. Yo llegué el 52 a Chuquicamata, pero me creo un chuquicamatino, porque me crié todo allá en Chuquicamata. Que después ustedes mejor lo van a ver o más adelante, o si tienen alguna conversación con otras personas, van a ver que yo estoy metido con Chucky. No lo puedo olvidar. Me da harta pena de Chucky, en serio, ¿no? Me trae muchos recuerdos de Chuquicamata porque Chuquicamata, digo yo, esas calles me vieron crecer y a la edad que yo tengo, las vi morir. Tengo esta canastita que era donde iba a comprar mis cosas. Cuando era chica, echaba la verdura, algunas frutas cuando iba con mi mamá.
Tengo el juego de tazas que nunca la usé porque como jugaba con cosas de hombre, ahí está, tal cual como me lo regalaron para una Navidad. Tengo esta tederita. Tengo también el carrusel, el típico carrusel que, bueno, la gran mayoría de los niños lo tuvo en su época. También es un carrusel a cuerda. Y ahí, como ven ustedes, él funcionaba con sus globitos. Los más bellos recuerdos los tengo de Chuquicamata, sobre todo mi niñez. Fui una niña muy feliz, muy feliz. Me levantaba muy temprano con mi hermano y nos íbamos a jugar. Porque en el tiempo de mi niñez no había televisión, no había nada de estas cosas modernas, entonces todo era puro juego. Nosotros nos levantábamos muy temprano a jugar a los columpios. ¿Y qué hacíamos? Cuando el columpio ya estaba a toda velocidad, ahí los tirábamos nosotros. Y ahí, cuando tenía más o menos 8 años, ahí me quebré las 2 muñecas. Donde me tiré del columpio y yo pensé que no me iban a mandar al colegio. Como los padres en ese tiempo eran tan bruscos, me mandaron igual, pues, iba con los 2 brazos enyesados y ahí estaba, escuchando todo lo que hacía la profesora en la sala porque no se podía perder nada. Yo sé que Chuquicamata lo han ido tapando poco a poco y eso duele mucho. Porque en esas calles corrí, en esas calles jugué, en esas calles pololeé. Muy lindos recuerdos. Y todo eso se está acabando, se está tapando. Tener algo de Chuquicamata es algo pero tan valioso que es impagable. Y son cosas que ya uno nunca más las va a conseguir. A mí, sabes tú que por años que me dio de juntar cosas. Ir juntando. Porque la idea mía es de todo esto es sacar un museo para la comunidad. Y por eso lo fui guardando. A lo mejor no alcanzo a hacer el museo, pero va a quedar todo un recuerdo que para mí esto es valioso. ¿Entiendes? Que me lo vayan a botar, no aguantaría. Porque yo cuando empecé a vender el VEA, empecé con este tipo de VEA. Y después el VEA se fue achicando, y que ahora el VEA es así, ¿no? Pues una parte de la mitad de este. ¿Ves? Porque aquí tenía un VEA del año de 1956, como era el VEA. Y después se fue achicando. ¿Ves? Y en este VEA sale la tragedia de Chuquicamata. ¿La del 67? 67, claro.
Fueron cientos de hombres venidos de todas las regiones del país, del altiplano y del extranjero, que cargando la misión de alimentar a sus familias unen sus caminos en el lugar que el indígena señaló como un yacimiento con futuro, Chuquicamata. En sus primeros años se repletó la estación ferroviaria de Calama, con aquellos atraídos por el renacer de tu riqueza, quienes rápidamente tomaron las herramientas y a punta de esfuerzo formaron inmensas terrazas, huella abierta del avance del hombre. Desde el nacimiento de nuestra patria, se levanta la pequeña industria minera, que abraza reiteradamente el interés del inversionista extranjero. La sequedad no ha sido un impedimento, ni el lastre de sus vidas pasadas. Pues el minero sabe que reconstruye el porvenir de su patria, llamado a la reconquista del cobre chileno. Parte imborrable de la historia, monumento universal al trabajo. Es innegable tu lucha constante, bravura de tu obrero que jamás ha sido callado. No lo logró la amenaza ni el destierro. Es el tiempo el que ha indicado que el deber es a tu patria, agradecimiento que el pueblo de Chile ha callado. Ni siquiera hoy, el eco de tu nueva avalancha verá detenerse tu historia, pues es herencia de tus hijos cuidar de tu memoria. Dios, Chucky y la familia. De don José Vilca, me comunica cuando esté en el sector. Yo soy trabajador de Codelco Norte, trabajo en la sección Operaciones Minas y soy chofer de extracción hace 20 años, 21 años ya. Bueno, mi trabajo consiste en servir a la extracción del mineral y del lastre que se produce en la mina diariamente.
el material que no contiene mineral, ese material de desecho que le llamamos nosotros, que generalmente va a botaderos. Y lo que es mineral, donde viene la platita, digamos, ese material va a chancador y va a procesos a concentradora. De abril de 1953. Ese día sus calles se llenaron de alegres voces. Concurrió a Chuquicamata para inaugurar la nueva planta para el tratamiento de los minerales sulfurados de cobre, segunda etapa en la vida de la mina, Su Excelencia el Presidente de la República. Curioso es, cuando se inaugura la planta de sulfuro, que estuvo el presidente Ibáñez en esa ocasión, todo el mundo estábamos expectantes cuándo vamos a ver humear las chimeneas. Y nos dicen, pues ahora van a humear las chimeneas, y nosotros esperando el momento feliz, con una champaña para celebrar esa inauguración. Pues. Cuando empieza a salir el humo y todo, bueno, abrazos, qué sé yo, está funcionando perfectamente la empresa. Y el humo, después que salió, y empieza a bajar. La desesperación, porque el olor ese tan pesado del sulfuro, cuando se está quemando, y empiezan las historias. Mira, si con esta cuestión, Potrerillo, o sea, El Salvador, en la población se morían las gallinas en las casas, en la población se les caía el pelo a la gente, y cuentan 1000 cosas, todas que desaprobaban el funcionamiento del humo. Hubiese sido lindo que el campamento hubiese quedado, hubiese sido muy bonito, pero fue por una necesidad de la empresa y también por necesidades de la extensión de la mina, el crecimiento de la mina se hizo imperioso, hacer el traslado a Calama. Fue por un tema también de la contaminación, mucha contaminación llegaba al campamento. Y las leyes medioambientales, yo no las manejo muy bien, ya exigían que la gente en Chuquicamata no se utilizara como campamento residencial, pues, o sea, que habitara gente ya, familias. O sea, de hecho, con el avance de los botaderos, cuando ya se tapó el hospital Roy H. Glover, toda la tierra llegaba hasta las poblaciones que estaban más abajo, porque ya estábamos... O sea, los botaderos ya en realidad estaban a la altura del campamento. Entonces llegaban muchos reclamos de la gente que habitaba el campamento en aquella época por ese tema. Bueno, yo gracias a Dios gozo de buena salud y nunca ocupé el hospital de Chuquicamata, el Roy H. Glover. Fui muchas veces sí, a visitar a compañeros, a amigos que estaban en el hospital, y claro que sí, pues, o sea, era un sentimiento especial que nosotros sentíamos por el hecho de estar tirando toneladas de tierra, piedras encima de una construcción que, dicho sea de paso, el hospital Roy H. Glover, cuando se construyó, fue catalogado como el mejor de Sudamérica. O sea, era una cosa espectacular. Para su tiempo, ¿verdad? Y de hecho yo creo que no hay ningún hospital, o por lo menos el que hicieron acá en Calama, que se compare con la calidad que tenía ese hospital. ¿Y tuvieran que dinamitar el hospital o solamente lo fueron a enterrar? Creo que hubo intención de demolerlo con explosivo, pero me parece que no prosperó por los cimientos que tiene este hospital, que eran muy... ¿Sólido? O sea, según lo que yo escuché, que eran muy sólidos. Era muy oneroso demolerlo. Entonces optaron por taparlo. Y a mis compañeros también les daba tenían un sentimiento especial por el hecho de estar botando piedras encima. ¿No tuvo compañeros que trataron como de rehuir, de tratar de botar el lastre? Sí, pues hay muchos compañeros que no botaban material encima del hospital, sino que se iban a otro lado. Buscaban otro lugar donde vaciar, porque sentían pena por el hecho de estar destruyendo un hospital tan lindo como el que tuvimos.
fue súper rápido, fue rápido. Esto, yo creo que en un mes se tapó completo el hospital, completo. De hecho, ya actualmente yo ni sé, no podría decirte si tú me dices, vamos a buscar la zona donde quedó enterrado el hospital. No sabría decirte, porque ya todo eso se convirtió en un botadero inmenso. O sea, a medida que iba avanzando el botadero, se iban cubriendo con material las poblaciones, las villas, la población Villavista también, la John Bradford, esas casas eran muy bonitas. Ahí vivían los médicos del hospital, estaban al ladito del hospital. Esas casas igual eran muy bonitas, esas casas, y también quedaron bajo tierra. ¿Cuánto tiempo vivió en la casa? 35 años. En Chuquicamata, sí. Acá nacieron mis 3 hijos, mis 2. Llegué con uno de Antofagasta y 2 más nacieron acá. Ya están todos fuera ya, sí, pues ya quedamos solos nosotros. Me imagino, debe ser fuerte el cambio. Sí, es fuerte. No por lo que queda como pared, porque finalmente se aplasta. Pero queda una crianza de guagua. Los recuerdos. Toda una vida. Llegué con ellos, se fueron y me voy sola. ¿Se van a llevar los dibujos? No. ¿No? ¿Los van a dejar? ¿Por qué? Porque la abuela le dijo a la niña que lo iba a dejar como patrimonio cultural. Vamos, si nos vamos. Vamos. Son míos. Ahora. O sea, uno dice, claro, es imposible, como hay tanta gente viviendo, tantas cosas. Los mismos clubes sociales y todo. Y de repente comienzan los camiones a bajar con gente. A entregar las casas. ¿No? Y fue un poco frío, sí, porque no se preparó a la gente como correspondía. Porque de hecho que los viejos estaban, nosotros decimos los viejos acá, pero toda la gente que trabaja estaba muy mal acostumbrada, y se les entregaba todo. Se les entregaba luz, agua, gas. Ellos no pagaban. Entonces aquí le dijeron, no, aquí está tu nueva casa, hay que pagar luz, agua y todo. Yo no me quería venir de Chuquicamata.
Quería ser la última en venirme, pero teníamos que venirnos. A mí me costó muchísimo acostumbrarme acá en Calama, porque había hecho raíces, y tú sabes que cuando uno hace raíces, cuesta acostumbrarse en otro lugar. Me costó mucho acostumbrarme aquí en Calama. Yo creo que harto tiempo, pero ya está asumido. Vivimos aquí en Calama y yo creo que es una bendición de Dios el que tengamos esta casa, el que hayamos podido obtener un bien raíz, porque en Chuquicamata nosotros vivíamos gratis, esa es la verdad. Chuquicamata es todo lo que yo tengo, pues. Es toda mi vida, como les dijera, toda mi forma de ser y mi vida de ser chuquicamatino. Y orgulloso de ser chuquicamatino. Pero en el fondo es un orgullo de haber nacido y tener el privilegio de haberse criado en un ambiente que no en toda parte está, como es el ambiente de Chuquicamata. Un ambiente bueno, sano, de compartir. Es un privilegio. ¿Se sentía también que a veces se vivía en una burbuja? Exactamente, exactamente. Se vivía realmente en una burbuja por todo lo que significa. Y eso es lo que se echa de menos, esa burbuja. Esta es la memoria para mis nietos. Yo aquí estoy escribiendo todo lo que yo he vivido, porque yo no sé si los voy a llegar a conocer, pues. Y si ellos algún día preguntan, ¿y cómo era mi abuela? Entonces acá está. Me emociono porque todavía no llegan. Y ya estoy en edad de ser abuela. Así que aquí ellos tendrán que leerlo algún día y ahí van a saber. Chuquicamata para mí es un tesoro incomparable. Parece que para mí es la mejor parte del mundo. Muchos reniegan por el clima, muchos reniegan por la sequedad, pero el que es árabe ama su tierra en el desierto. Yo soy un árabe de esta tierra y amo a mi tierra. A ella le canto. Le escribo. Préstame la llave, Maggi. ¿Viene a ver a su abuela? A mi abuelo. Él es Rosendo Palma, uno de los primeros trabajadores que llegó de Coquimbo aquí a Chuquicamata. ¿Por qué razón llegó a Chuquicamata? Lo trajeron los norteamericanos ese tiempo, traía mucha gente de esas regiones a trabajar cuando empezó la mina de Chuquicamata. Él llegó en 1913 a Chuqui, incluso 2 años antes que se inaugurara Chuquicamata a trabajar. Llegó solo primero porque mi abuelita se quedó allá en Coquimbo. Así que fundó toda su familia aquí, pues aquí nacieron mis padres, nacimos nosotros, nacieron mis hijos, nacieron mis nietos. Él es mi abuelo, él es mi abuelita.
Aquí está mi madre, la Juana María. ¿Y ella también es chuquicamatina? Ella nació en Taltal. En Taltal nació mi madre. Falleció a los 18 años de edad. ¿Y por qué llegó a Chuquicamata? Porque mi abuelo había venido a trabajar a Calama, el papá de ella. Así que aquí conoció a mi padre y se casó con él. Mi padre tenía 20 años, ella tenía 14. Así que aquí quedó ella, y mi padre quedó en Buenos Aires, bien lejos. ¿De qué recuerdos tiene de Chuquicamata? Puros recuerdos lindos nomás. Mi infancia. Claro que yo la adolescencia la viví en Calama prácticamente. Pero después se me dio la oportunidad de poder entrar a Codelco y pude formar una buena familia. Por eso, tal como le decía yo a usted, Dios, Chucky y mi familia. Porque gracias a Chucky uno pude obtener muchas cosas, muchas satisfacciones. Y Chucky es lindo. Para todos yo pienso que todos los chuquicamatinos bien nacidos jamás se van a olvidar de su tierra. Lástima que vino el negocio grande. Ustedes pueden ver los botaderos donde están. ¿Usted se imaginó alguna vez que Jamás. Chuquicamata era...? Nunca, nunca. Y nunca lo quise tampoco que Chuquicamata fuera a morir así. Nunca. Y yo pienso que ninguno de los chuquicamatinos esperamos que esto iba a pasar. Jamás yo me lo imaginé. Y da pena. Da harta pena. Bueno, por lo menos podemos visitar el cementerio cuando queramos. La otra parte no se puede. Así que esperemos que esto nos lo cierren también. La última semana de agosto del 2007, como celebración al cierre simbólico del campamento, se realizaron diversas actividades culturales y deportivas. Las calles revivieron con chuquicamatinos venidos de todas partes de Chile para despedir a su querida tierra. Los últimos habitantes abandonaron el campamento el 1 de enero del 2008. Chuquicamata fue declarada zona industrial, restringiéndose el libre acceso.